¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas madrugadas a aquellos que se están desvelando, buscando más en la palabra del Señor. Bien, pues mi nombre es Octavio García Martínez, ya se lo habíamos dicho en los otros estudios. Soy profe por dos razones, porque mi profesión es ser profesor, pero también profe porque estoy a favor de la vida y profe porque soy cristiano y estoy a favor de la fe cristiana. No una fe ciega, sino una fe razonada en base a la palabra del Señor. Bien, vamos a dar esta introducción y antes de comenzar vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en que disponemos nuestro corazón para aprender más de ti. Y Señor, como dice tu palabra, envía a ese Maestro, Señor, el Espíritu Santo, para enseñarnos el día de hoy todas las verdades o lo que nosotros necesitamos, Señor, para crecer. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues antes de iniciar, vamos a leer esta porción. Dice en segunda de Pedro 1, 16, 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro, fíjense, ¿qué es lo que hacía cuando enseñaba? Él daba a conocer dos cosas. Número uno, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, principalmente tenemos que conocer quién es el Señor Jesucristo. Bueno, y no lo hizo a través de experiencias o fábulas o cuentos o mitos, sino porque ellos eran testigos oculares de lo que habían visto, ¿verdad? Bueno, puesto cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Que aunque él tuvo una experiencia con el Señor, tuvo una experiencia con el Señor Jesús, pero también tienen la palabra profética más segura. Es decir, muchas veces como cristianos podemos ser que tengamos sueños, visiones, experiencias, pero debemos tener mucho cuidado con todo ello porque puede ser que en ocasiones sea la carne, sea el pozole que nos aventamos, sea a lo mejor las hamburguesas que nos echamos en la noche. Así que lo mejor va a ser que nos enfoquemos más en la palabra profética más segura, ¿verdad? Y tengamos cuidado con nuestras experiencias, con nuestros sueños, tengamos cuidado, porque recuerden que la Biblia es como esa mallita o cernidor que detiene aquello o que nos puede ayudar a saber qué es de Dios y qué no. Bueno, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, bueno, para entender lo de la antorcha, bueno, nosotros no tenemos comúnmente una antorcha, pero podemos tener nuestro celular. Y cuando entramos a la casa oscura y prendemos la lamparita del celular, pues nos vamos guiando y vamos poniendo atención si no hay una chancla, si no hay un palo, si no hay un fierro, si no hay algo con que caernos. Entonces, debemos estar atentos hasta que aclarezca el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Bien, dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada. Esto es bien importante, hermanos. Tú que me estás escuchando. Ninguna religión, denominación o grupo puede decir o puede como privatizar la verdad de las escrituras. Es decir, solamente nosotros tenemos la verdad. Solamente nosotros tenemos la salvación del Señor. Solamente en esta iglesia solamente se van a salvar. No, porque la salvación está en la palabra del Señor y todo aquel que crea en Él, todo aquel que le rinda su corazón y todo aquel que le busque va a ser salvo. Entonces, por la gracia del Señor, ahora sí, ¿no? Pero no podemos privatizar. Hay iglesias, organizaciones que llevan esa bandera y debemos tener mucho cuidado porque es un punto de que nos está hablando que algo no está bien en ese lugar. Bueno, en algunas ocasiones podemos ver que los testigos de Jehová, la institución católica
y a lo mejor otros grupos denominacionales manifiestan tener la verdad, pero recuerden, la verdad está en las escrituras. Que el que nos juntemos como iglesia, que nos juntemos como un grupo, es porque el Señor nos manda a estar en comunidad para ayudarnos unos a otros, pero siempre en armonía, ¿verdad? Bueno, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y eso es bien importante y es lo que quería recalcar que estas personas o escritores que vamos a ver, no fue que a ellos se les ocurrió inventar un libro, no fue que a ellos se les ocurrió hacer la historia. Miren, la Biblia, cuando usted la estudia a profundidad, se va a dar cuenta que es casi imposible, porque si no estuviera en la mano del Señor, fuera imposible que se hubiera escrito con tanto tiempo de un escrito de otro y con tanta certeza en las escrituras, con tanta certeza en las profecías, pero también la hilación que tiene desde un principio no la perdió hasta el final. Y si nosotros queremos inventar un libro el día de hoy y 400 años después alguien quiere abonarle, qué va a pasar? Va a salirse de esa hilación, ¿verdad? Bueno, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fue el mismo Espíritu Santo el que ponía las ideas en su corazón, pero también el que les hacía sentir que rescatar de todo lo que vivieron con el Señor Jesucristo. Bueno, vamos al siguiente punto. Dice, ¿por qué 3 evangelios y no solamente uno? No sé si les ha tocado en ocasiones ver a una persona en una fotografía en el Face o en Instagram, no sé, y tú dices, esa persona se ve así. Pero cuando ves diferentes fotos en diferentes ángulos, empiezas a tener una visión más clara de esa persona. Bueno, lo mismo sucede con los evangelios. Miren, hay una fábula acerca de un elefante y unos ciegos o invidentes, como le guste decir. Bueno, dice que ellos un día fueron al zoológico, los invitaron al zoológico, y cada quien tocó la parte de un elefante. Cuando llegaron a su salón o al grupo, les preguntaron, a ver, ¿quién quiere platicarnos cómo era un elefante? Entonces uno decía, no, pues era como una serpiente larga, larga. No, 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 le interrumpió otro. No, era como un abanico grande. El otro, no, 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 era como un tronco de un árbol. Y otro, no, pues era como un gusano, una serpiente pequeña. Bueno, cada quien daba su punto de vista porque cada quien había tocado una cierta parte del elefante. Así que por eso es bien importante que sean 3 evangelios, bueno, para conocer un poquito más de los aspectos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con nuestro primer evangelio y es Mateo. Bueno, Mateo, el libro de Mateo, creo que no tiene en sí el nombre, porque no lo firman así como ahora, ¿no? Producción y todo eso, ¿no? Sino que al estar analizándolo, los historiadores y los especialistas han atribuido a Mateo ese libro, esa paternidad del libro. Bien, ¿quién era Mateo? Mateo dice en la palabra del Señor que era un publicano. ¿Y quién era publicano? Bueno, los publicanos, déjeme ver más aquí, permítame. Aquí está. Ahí está. Los publicanos eran personas que cobraban impuestos. Miren, pero aquí hay algo bien especial. Porque los publicanos no solamente eran eso, sino que eran judíos que se hacían empleados de los romanos. Eran temidos, eran odiados en toda Palestina. No sé si en las clases anteriores recuerdan, pero los fariseos veían muy mal a los publicanos porque eran del mismo pueblo de Israel, sin embargo estaban a favor del enemigo, ¿no? O ayudando al enemigo a cobrar impuestos. Entonces, se les acusaba de ser extorsionistas, desalmados, que se habían vendido a los romanos para sacar lucro de sus conciudadanos. Imagínense la situación de esta persona, ¿verdad? Sin embargo, parece ser que Mateo halló gracia de parte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre cambió radicalmente. Este hombre renunció a su trabajo, este hombre devolvió lo que a lo mejor había robado, hizo un banquete,
Solamente el poder de Cristo puede convertir a un hombre con semejante oficio y transformarlo en un apóstol, ¿verdad? Imagínense si este hombre tenía a lo mejor riquezas materiales o tenía muchas cosas materiales, tenía a lo mejor día tras día un banquete, se sentaba con personas de la alta burocracia, no sé. Sin embargo, había algo que no lo había llenado, ¿verdad? Había algo que no había hecho clic en su corazón o que le faltaba una parte, como cuando dice uno que somos un rompecabezas y que a veces nos falta la pieza del Señor, ¿verdad? Y mientras no tengamos esa pieza en forma del Señor Jesús, estamos vacíos, estamos incompletos. Entonces, este hombre, al ver a Jesús, al conocerlo, entregó toda su vida al Señor, ¿verdad? Y al convertirse, pues renunció a su trabajo y costeó generosamente un banquete. Bien, Mateo, aquí vemos que Mateo, al ser publicano, pues sabía redactar cuentas, hacer informes y todo esto, toda su capacidad que él tenía o su capacitación que él tuvo, lo ayudó, lo preparó para tomar apunte de las enseñanzas del Señor. Y durante su ministerio, él hizo podemos decirle como discursos, ¿verdad? De una manera sistemática y didáctica sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, fíjense, Mateo, su propósito es más que nada darle a conocer a los cristianos judíos que Jesús era el Mesías. Y él, ¿cómo lo vemos? Bueno, cuando usted empieza a leer Mateo, vamos a ver que hay 16 veces esta frase que está aquí. Mas esto aconteció para que se llenara lo dicho, perdón. Mas esto aconteció para que bueno, disculpen, la otra fotografía decía para que se llenara, ¿verdad? Pero creo que era otra versión, así que ya le cambiamos esto. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, fíjense, lo podemos encontrar hasta 16 veces esta expresión, porque lo que él quiere es convencer a los cristianos judíos de que Jesús era el Mesías, utilizando o argumentándose en el Antiguo Testamento. Y quiero decir algo, que las profecías que se completaban en Jesús, muchas de ellas eran literales, literales. Entonces no era de que, ay, a ver aquí, miren, hay libros que se llaman proféticos o que tienen profecías, pero habla mucho de metáforas, habla mucho de símiles, y uno como que a veces tiene que como que querer interpretar o acomodar las cosas. No, la Biblia habla de manera literal en muchas de las ocasiones, y para que se cumplan profecías que se escribieron 400 años antes de que sucedieran, creo que estadísticamente la verdad es casi imposible, a menos que estuviera la mano del Señor involucrada, ¿verdad? Bien. Mateo se hizo un apóstol del Señor Jesucristo. Y Jesús, bueno, Mateo no escribió estrictamente cronológicamente, sino que escribió en base a discursos. Bien, aquí vamos a ver algunas de las profecías que se cumplieron. Son poquitas, la verdad, Este, son más de 300 en el Antiguo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo Testamento, y muchas tienen que ver con el Señor Jesucristo, o la mayoría tiene que ver con el Señor Jesucristo, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. El nacimiento virginal de Jesús, la matanza de los niños de Belén y sus alrededores, la erradicación de la familia de Jesús en Nazaret, el uso de parábolas por parte de Jesús, la traición por 30 piezas de plata, el sorteo de la ropa de Jesús cuando fue crucificado, y bueno, ya vimos cuál es el propósito, ¿verdad? Dijimos que Mateo organizaba las enseñanzas por medio como de discursos. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco discursos principalmente, ¿verdad? El primer discurso fue el reino de Dios y su justicia. Lo vamos en Mateo 7 al 5 y era el sermón del monte. Aquí tenemos otro discurso, un sermón misionero, Jesús y sus discípulos. El tercero era el sermón del reino.
el presente y el futuro del reino, un sermón comunitario, vida del nuevo pueblo de Dios y el juicio del fin de los tiempos. Bueno, recordemos que Mateo habla mucho sobre el fin de los tiempos más que los otros dos evangelios. Entonces, por eso es que en ocasiones los pastores usan más a Mateo, porque recuerden, es un evangelio didáctico, enseña más. Claro que ahí los otros evangelios complementan o tienen que ver algunos puntos. Bien, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué en algunos evangelios hay un detalle y en otros dice otro detalle? Miren, eso es bien importante y eso habla de la veracidad de los evangelios. Cuando pasa un accidente y hay varios testigos, los testigos no están en el mismo punto, hay diferentes, alguien está viendo desde un lado o de una perspectiva, otro de otra calle, otro a lo mejor de la azotea, y cada quien vio diferentes, desde diferentes áreas. Estas diferencias hacen que sea veraz. Cuando todos dicen lo mismo y fueron vistos desde diferentes puntos, hay alguna anomalía ahí, ¿verdad? Bien, Mateo pinta o habla del Señor Jesucristo como el rey. Lo habla como el rey, hijo de David, ¿verdad? Además, los reyes magos, ya saben que los reyes magos trajeron regalos dignos de un príncipe. Miren, el Sermón del Monte tiene un manifiesto real. Las parábolas hablan del reino. El reino de Dios es semejante, ¿verdad? Aún en la escritura que le pusieron en la cruz, dice, este es Jesús, el rey de los judíos, ¿sí? Y finalmente, pues Jesús mismo afirma que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra y, y a título del rey, ¿verdad? Envía a sus discípulos a la labor de evangelizar a todas las naciones. Por tanto, id, fíjense, id es un verbo imperativo, es una orden, es algo que tenemos que hacer. Bien, Jesús fue rechazado por los judíos. El libro de Mateo nos habla de cómo los judíos rechazaron a Jesús de la misma manera que el pueblo de Israel rechazaba a los profetas, ¿verdad? Los perseguían, los acechaban y terminaban matándoles. Aún el rey Herodes, ¿verdad? Trató de matarlo. Bien, muchos Muchos atribuían, bueno, más bien los fariseos atribuían sus milagros a Belcebú, el príncipe de los demonios. Bueno, finalmente terminando condenándolo a muerte, ¿verdad? Entonces podemos decir que Mateo habla sobre el evangelio del rechazo. Y en ninguno otro es ofrecido el rey a la nación de una manera tan real y en ninguno se presenta un rechazo de manera tan cruel y total. Bueno, Mateo también nos habla de que Jesús volverá a la tierra para reinar. Aquí vemos en esta imagen que un día Jesús volverá a esta tierra, ¿verdad? Mateo nos enseña mucho sobre la segunda venida de Cristo, sobre el fin del mundo y el juicio final. Mateo es el único evangelio donde se hallan las parábolas de los talentos, de las vírgenes prudentes y de las insensatas y de las ovejas y de los cabritos. Y en Mateo, ¿qué creen? Dice aquí, el creyente debe estar siempre preparado. Mateo es donde se exhorta a los creyentes a vivir siempre preparados, a no estar durmiendo, sino estar velando, a no estar ¿cómo se puede decir? Embriagados, sino estar sobrios, ¿verdad? Porque no saben el día ni la hora en que volverá el Señor. Bueno, otros temas de Mateo es que Mateo es el único evangelio que emplea el término eclesia, es decir, iglesia o congregación. Y Mateo también pone en relieve lo que es el evangelio universal, cuando aparecieron ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Los ángeles dicen, haya paz para todos los hombres, ¿verdad? Bien, creo que de Mateo sería todo lo que vamos a ver el día de hoy. Igual, si alguien conoce algo que nos pueda ayudar, pues se lo agradeceríamos. El siguiente libro es Marcos. ¿Quién fue Marcos? Bueno, Marcos, fíjense que vamos a empezar en la parte de abajo. Dice hijo de una creyente.
esta mujer prestaba su casa para que los apóstoles tuvieran su estudio o compartieran la palabra del Señor. Y fíjense la importancia en ocasiones de prestar nuestra casa para que tengan una célula o un grupo de vida o se lea las escrituras, ¿verdad? Y se ore. Porque nuestros hijos están aprendiendo, están escuchando y más ahí en su casa. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, este joven empezó a crecer, empezó a amar al Señor y un día lo invitan este, a ir a un viaje misionero. Entonces, vamos a la parte azul, dice aquí, abandonó a Pablo, ¿verdad? Cuando iban a Pergea de Panfilia, Marcos pasó alguna situación y él decidió volverse a Jerusalén. Esto pues decepcionó mucho a Pablo. Nadie sabe por qué desertó. Es probable que el joven sintiera miedo al ver las abrumadoras dificultades de los viajes misioneros. Puede ser también el que se haya despegado por primera vez, a lo mejor de su familia, pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero este joven desertó, se regresó y eso pues ocasionó una situación emocional en Pablo contra él, ¿verdad? Ocurridos 4 años, fíjense, los mismos apóstoles se disponían a emprender su segundo viaje misionero. Y Bernabé dice, bueno, vámonos llevando a Juan Marcos. Miren, Juan Marcos no fue apóstol, ¿eh? Juan Marcos no fue discípulo directamente de Jesús. Juan Marcos era este joven que estaba siendo enseñado por los mismos apóstoles. Y aquí Pablo, hermanos, se niega rotundamente. Pablo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Se niega rotundamente y eso provoca, la verdad, una fuerte, pues no discusión o a lo mejor una ruptura o separación, porque sí fue algo de disgusto entre Bernabé y Pablo. Y miren, aquí lo importante de tener un mentor hacia los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes a lo mejor por alguna razón van a caer, a lo mejor dice los jóvenes flaquean y caen, ¿verdad? Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y a veces que es importante tener un mentor, alguien que esté ahí acompañando, un Bernabé al lado de uno, ¿verdad? Entonces se dividieron. Muchas veces juzgamos la división de una iglesia, pero miren, hay diferentes divisiones. Hay una división que es natural en una iglesia y que tiene este, fundamentos bíblicos, vamos a decir, pero hay una división, hermanos, que no es de Dios. ¿Cuándo es una división que a lo mejor se da? Bueno, cuando la iglesia va creciendo y surgen líderes y el pastor, en lugar de hacerlos crecer y hacer que se multiplique el evangelio, los sigue sometiendo ahí, no, ustedes aquí, ustedes aquí, ustedes aquí, llega el punto en que la semilla tiene que crecer y el árbol tiene que seguir adelante, ¿no? Entonces, ahí hay una división, pero beneficia el evangelio. Pero cuando es una división, cuando lastima o daño, bueno, cuando hay gente que se mete a una iglesia y vente, te invito acá, vente, vamos a esta iglesia, acá hacen esto, aquí se siente, aquí sí hay más alabanza, tú vas a ir a tocar. Entonces, los seducen para irse a otra iglesia. Cristianos seduciendo a otros cristianos para llevarlos a otra iglesia. Y eso, hermanos, hay un punto que yo he visto, que cuando una iglesia empieza con división, termina con división. Entonces, no es la manera. Hay muchas colonias, hay muchas puertas que no se han tocado y tenemos que ir a aquellos que necesitan la palabra del Señor, no a la iglesia de otro hermano. Bien, entonces se dividen y gracias a Dios, pues esto hace que el trabajo se multiplique en este caso. Y, Pablo y Silas se van por otro lado. Bueno, Marcos se pierde un poquito de vista en los evangelios, ya no se nombra mucho, hasta que Pablo escribe de este joven. Y dice en una de las epístolas, dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Dios nos da una segunda oportunidad. Y si en ocasiones le fallamos, le dimos la espalda, nos regresamos, nos dio pánico escénico, no sé. Pero Dios
mandó ese Bernabé, ese Espíritu Santo, si no lo hay físicamente, para darnos una segunda oportunidad y saber que somos útiles para el Evangelio, ¿verdad? Ahora mismo Pablo reconocía a Marcos y Marcos tenía esa capacidad para escribir este libro, el libro de Marcos. Bien, dice que lo describe, bueno, vamos acá, se dirige a los gentiles, principalmente a los romanos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué concluyen con esto? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí, Marcos se dirige a los gentiles, en especialmente a los romanos. Por eso trata de explicar cómo eran los judíos. Miren, si fuera un libro para los judíos, no tenía que darse el tiempo de explicar lo escrupuloso que eran los judíos en las purificaciones o algunas acciones que ellos hacían en base a diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces también emplea los términos como modium por almud, speculator por un guardia y un censo por tributo. Entonces usa palabras que los romanos las entienden un poquito mejor. Bien, ¿qué otra característica tenía este evangelio? ¿O por qué decimos que era para los romanos? Bueno, dice, este se debe, bueno, además da más realza a las obras de Cristo que a las enseñanzas. Eso se debe a que los romanos eran hombres de acción. Los hechos les interesaban mucho más. Marcos se destaca por lo vívido de sus descripciones. Describe con frecuencia las miradas y los sentimientos de Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Así en 3:34 vemos, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efrata, es decir, se ha abierto. Mirándole, le amó. Hermanos, Marcos no fue un testigo ocular, sin embargo, él escuchaba la historia de Jesús a través de los apóstoles, él se imaginaba lo que estaba sucediendo, hermanos, y él escribió y rescató esta información, ¿verdad? Ay, miren, ya encontramos la diapositiva. Yo dije, yo la había puesto, pero la puse más abajo. Bueno, aquí está el abandono. Recuerden que las imágenes son solamente para expresar. Espero que no haya ninguna mala interpretación, porque algunas imágenes pueden ser de origen católico, o a lo mejor de los testigos de Jehová, o no sé, porque a veces no viene el autor. Pero si hay alguna que no esté de acuerdo a los principios bíblicos, pues me dicen, ¿verdad? Y miren, la palabra es que se dice, y hubo tal desacuerdo cuando hubo cuando hubo el abandono y después volvieron a hacer ese viaje misionero. Y Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no lo quería llevar. Y esa palabra significa, dice, es un grado de mayor exaltación de un sentido, ¿verdad? Entonces es una palabra, dice, incitación o disputa en ira, de un desacuerdo o una estimulación. Entonces, si hubo un problema muy fuerte por esto. Bernabé quería llevarlo y Pablo no. Pero miren, gracias a Dios por los Bernabé, por esos mentores que hay para la obra misionera, porque pues a veces no es fácil, la verdad. Bien, ya vimos esto, en los romanos, recuerden, ya lo vimos, los romanos eran hombres de acción, así que Marcos escribe a estos hombres de acción, por eso fue que vemos los circos romanos con tanto esplendor, ¿verdad? Marcos describe a Jesús como el siervo sufriente. Jesús dice que él vino a servir y vemos sirviéndolo haciendo milagros y señales, liberando a los oprimidos, a los endemoniados, haciendo, ahora sí que hasta sanando ciegos o multiplicando el pan, ¿verdad? Vemos a Jesús en acción, sirviendo al ser humano, pero también sufriendo. Dice la Biblia en Isaías 53, despreciado, bien dice, despreciado, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para sufrir, para el sufrimiento. Todos evitan mirarlo y fue despreciado y no le estimamos, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado, ¿verdad? En dolores. Bien, entonces, hermano, fue el siervo sufriente. ¿Y por qué es importante esto? Porque
Ningún dios romano, ningún dios griego había hecho esto. Ellos estaban allá en el Olimpo, allá ellos mandaban, ordenaban guerras y hacían enfermedades y supuestamente dentro de la mitología griega y romana, pero ninguno de ellos había oído que un dios descendiera, se identificara con el ser humano y se entregara por el ser humano, sirviera, no, eso era algo que no se encontraba en ellos. Sin embargo, en Jesús lo vemos, pero no como una mitología, sino como una realidad, ¿verdad? Una realidad. Bien, Marcos presenta, dice, por tanto vemos a Marcos que presenta a Jesús como el siervo fiel de Jehová, que murió por los hombres, pero triunfó en la resurrección. Bien, amigos, pues finalmente vemos a Lucas. En la parte de arriba vemos, dice, ¿era qué? Un médico de profesión. Fíjense, Lucas es un escritor. Nuevamente, no era apóstol. Sin embargo, Dios puso en Lucas ese deseo de escribir dos libros. Lucas, el Evangelio de Lucas, y también Hechos. Ahora, no era judío, fíjense. Era gentil, era griego, vamos a decir así, pero no era judío, no era del pueblo de Dios. Y Dios lo escogió para llevar su evangelio, para escribir su evangelio. Dios utilizó a este hombre también por las cualidades que él tenía, ya que al ser médico de profesión, pues tenía estudio, tenía ciertas herramientas para investigar, para hacer encuestas. Y eso ayudó a que Lucas indagara, fíjense, sobre la vida de Jesús. Bueno, probablemente dice ahí que fue con la madre de Jesús, María, porque algunos historiadores dicen que José, este, había muerto un poquito antes de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve a mencionar. Además, Jesús cuando está en la cruz le encarga a Juan, a su mamá. Entonces, si José estuviera vivo, María se hubiera ido con José, con su marido, que era lo que correspondía. Sin embargo, se fue con Juan. Entonces, algunos creen, la Biblia no lo dice, no lo podemos tener como doctrina, pero pudiera ayudarnos en algunos detalles, ¿verdad? Y puede ser que Lucas, en base a este razonamiento, que Lucas haya investigado la vida de Jesús a través de su mamá y a través de sus familiares. Por eso vemos más detalles también sobre el nacimiento de Jesús, las oraciones que hacía, las declaraciones, lo que ella sentía, ¿verdad? Bien, mm, Lucas escribe a Jesús o describe a Jesús como el Hijo del Hombre, el Salvador y el Hijo Todopoderoso de Dios. El destinatario era Teófilo. Algunos creen que Teófilo puede ser una persona de renombre porque dice, oh excelentísimo Teófilo, y ese excelentísimo se usa para las personas que tenían cierta autoridad, pero igual puede ser solamente un compañero o un amigo de mucha amistad, ¿verdad? Lucas nos habla de la universalidad. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Mm, Nos habla de un evangelio de oración y de alabanza, de la misericordia para los pobres y desdichados, un evangelio de la mujer, un evangelio de los niños y un evangelio que habla mucho del Espíritu Santo. Bien, aquí nuevamente les digo, las imágenes son solamente una representación gráfica, no lo veamos como idolatría o como adoración o que se usan imágenes, ¿no? Además de que puede ser unas películas de origen presbiteriano, bautistas, católicos, testigos de Jehová, o sea, puede ser, no sabemos el origen, solamente las uso para eh, plasmar una idea, ¿verdad? Fíjense, Lucas, había un hombre llamado Sir William Ramsay. Este era un arqueólogo y este se propuso desmentir la palabra de Dios. Él dijo, todo lo que está escrito es fantasía, es ficticio, así que me voy a ir al oriente y voy a ponerme a investigar arqueológicamente los hechos que habla Lucas y el libro de Hechos. Después de 25 años de estudio, de visitar las ciudades que menciona Lucas, él llegó a una conclusión, que la Biblia, todo lo que decía en esos libros, era real, era ciertísimo. Entonces,
en base a eso, él se convierte al cristianismo y hace muchas anotaciones, vamos a decir así, o este, ¿cómo se le llama? Comentarios, más bien comentarios sobre todas las ciudades y lo ciertísimo que estaban escritos, ¿verdad? Bien, Lucas dijimos que hablaba de una universalidad del Evangelio, nos habla mucho de que no era solamente para los judíos, sino que también para los samaritanos, habla también para las mujeres y es un evangelio que habla mucho de la oración. Vemos a Jesús orando alrededor de unas 10 veces o más, ¿verdad? En momentos difíciles o momentos que él tenía que hacer algo. También vemos cómo María alababa al Señor, cómo Elizabeth alababa al Señor, cómo los cristianos alababan al Señor, ¿verdad? Bien, este, ¿qué más podemos agregar de Lucas? Ya dijimos que es de oración, de alabanza. Y bien, retomamos el Evangelio para las mujeres. Bueno, en aquel entonces ustedes saben que las mujeres eran vistas como una persona subordinada, ¿verdad? Una persona que estaba debajo del hombre. Sin embargo, nunca fue la intención de Dios ponerla debajo o en los pies del hombre, sino siempre a un costado, a un lado, como una coheredera, dice la palabra del Señor, y también como alguien que se tiene que tratar con mucha honra. Bueno, Lucas presenta la solicitud de Dios o el amor del Señor por las mujeres. Y aunque era una cultura, entre una cultura griega, judía y romana, Dios, podemos ver a Jesús acercándose a la mujer y enseñándole la palabra. También podemos ver mujeres, hermanos, que apoyaron la obra del Señor económicamente. Podemos ver a mujeres evangelizando, siendo las primeras misioneras, o más bien con ministerio evangelístico, ¿verdad? Aquella mujer samaritana que fue a los samaritanos y les habló de la palabra del Señor. Vemos a las mujeres enseñando o dirigiendo, vamos a decir así, pero también, hermanos, vemos a las mujeres que por su situación cultural necesitaban estar bajo un liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres a lo mejor no tenían educación en aquel entonces, recuerden, el hombre es el que se le educaba, la mujer es la que se quedaba en casa y probablemente no tenía algunas reglas que pudieran ser de orden, más que nada. Pero no significa que esté abajo del hombre, sino siendo tratada como una coheredera. Bueno, también vemos a Jesús aquí como alguien que aprecia mucho a los niños, ¿sí? Que ama mucho a los niños. Ay, perdón. Vemos cómo Jesús se acerca a ellos. También es el evangelio que más se refiere al poder del Espíritu Santo o al Espíritu Santo en acción, hermanos, como una persona, no como una fuerza activa, sino como alguien que guía, que siente, que ordena, alguien que se puede contristar, que tiene la cercanía con el ser humano, ¿verdad? Entonces, no, una fuerza activa es como un trompo que está girando. Y ese trompo pues es guiado en base a las fuerzas que hay, pero no es lo que el Espíritu Santo o al Espíritu Santo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, mm, ¿por qué ese poder? Ese poder del Espíritu Santo que tanto desean las personas, ¿por qué? En sí, hermanos, no es para como creernos o sentirnos bien, sino que siempre fue para llevar el Evangelio. Miren, cuando se se muestra el Espíritu Santo en Hechos, capítulo 1 o 2, vemos que preparó a los discípulos para llevar el Evangelio en otros idiomas. Y también vemos al Espíritu Santo guiando a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. Entonces, el Espíritu Santo es lo que trae. Bueno, finalmente vemos a, a Jesús como el hombre perfecto. ¿Por qué el hombre perfecto? No en su cuestión física, ¿eh? No en la cuestión física, sino en su forma de ser. Y esto es bien importante. Lo puse esa imagen porque ahí vemos a Jesús con un pelo negro abundante, su barba abundante, una persona sana y todo. Sí, Jesús era una persona sana porque se alimentaba sanamente, pero era un ser humano común, porque si se dan cuenta en la Biblia no habla de que era bello
o que era atractivo físicamente, sino por su forma de ser. Él era un hombre perfecto ya que era sumiso absolutamente al Padre. O sea, él seguía la voluntad del Padre aún en los momentos más difíciles, ¿verdad? Una persona con mucha compasión, con una tierna compasión, y era ilimitada esa compasión. Tenía un gran amor por los desdichados, por los pecadores, por por las personas que eran despreciadas, vamos a decir así. Tenía una resolución intrépida, una valentía, una fe inquebrantable, tenía mucha paciencia y era muy humilde. Era un hombre que dependía totalmente de la ayuda del Espíritu Santo y mantenía una comunión ininterrumpida con el Padre. Bien, terminamos aquí la clase, pero ¿qué podemos rescatar de esto? Miren, podemos ver cómo Dios utilizó la profesión tanto de Mateo como de Lucas y la intrepidez de Marcos para poder escribir los evangelios de esta manera. Y de igual manera Dios nos utiliza nuestros talentos. Yo como profesor de primaria, muchos amigos me dicen, bueno, ¿y por qué tú no andas en las marchas? ¿Por qué tú no andas en la política? ¿Por qué tú no te metes en esas cuestiones o en allá o en acá? Y yo les digo, es que ya hay mucha gente en esas áreas. Y hay mucha gente en la política, hay mucha gente haciendo marchas, hay mucha gente haciendo cosas sociales o políticas, pero hay muy pocos entregándose al Señor. Entonces, los talentos que Dios nos ha dado, tenemos que dárselos a Él como un sacrificio vivo, nuestros miembros, nuestras capacidades, tenemos que entregárselas a Él para su servicio, hermanos. Así que lo que Dios te ha dado, si Dios te ha dado el don de servir, el don de ministrar, de enseñar, el ministerio de maestro, o que Dios te haya dado a lo mejor bienes materiales, todo lo que podamos es entregárselos al Señor. Ahora, no estoy diciendo que renunciemos como lo hizo Mateo, ¿verdad? Que eso fue algo especial, que aún hay gente que así lo hace. Pero por decir un ejemplo, yo tengo una camioneta y digo, Señor, la camioneta es tuya. Y si hay necesidad para que se ocupa para la obra, ahí está. Que ocupamos llevar hermanos, que ocupamos llevar bocinas, sillas, mesas. La camioneta es tuya. Es más, un día se me perdió, pensé que me la habían robado y dije, Señor, no me la robaron a mí, te la robaron a ti. Entonces, gracias a Dios no la encontramos, pero así es, hermanos. También podemos ver que el Señor Jesús, Él no hacía discriminación de personas. Aún las personas más odiadas por los fariseos, como eran los publicanos, los pecadores, las personas que tenían lepra, aún a ellos se acercó el Señor Jesús. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que acercarnos a esa gente necesitada, a esa gente que a lo mejor está debajo de un puente, que se piensa suicidar, que está en una situación bien difícil, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea posible. Pues vamos a orar para terminar esta clase. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos a seguir adelante en tu evangelio, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.